Bueno, estamos de regreso. Quisiera que revisáramos, diputado, un tuit que puso el presidente y una respuesta que le da el fiscal general de la República. Excelente. Es precisamente con las decisiones que ustedes han tomado en las últimas horas. ¿Las tenemos, Santa? ¿No lo tenés? Pero te lo mandé ahí, hombre, para que lo revisemos, ¿verdad? Y lo otro es el componente que le pedía yo explicáramos sobre el tema de la suspensión por un mes más de las obligaciones que tengan los micro pequeños. Bueno, también aquellos hogares cuyos cabezas de hogar, resultado del cierre de las empresas, no están recibiendo pagos, ¿verdad? Porque en las casas también usted no puede pagar si no le han pagado. Claro. Si su empresa está suspendida. Entonces, ¿qué componente lleva eso para el tema de los servicios básicos? Estoy hablando de luz, agua, teléfono. ¿Lo tenés? Bueno, antes de eso, veamos lo que dijo el presidente. El presidente dijo, me imagino que el fiscal, y lo etiquetó, ¿verdad? Raúl Melara, pondrá un tuit alertando a la asamblea de que no caiga en desacato o los procesará. ¿Verdad? Le dice a @Melara Raúl. Y le respondió arriba el fiscal general, duerma tranquilo, yo haré lo que crea conveniente. Que creo que es previo a lo que ustedes iban a aprobar la madrugada de este viernes, diputado. Sí, bueno. ¿Por qué el presidente cree que ustedes van a caer en desacato? Lo que pasa es que este tipo de actitud del presidente, yo creo que hay que verlo más allá de inmadurez. El presidente de la República siempre trata de alguna forma presionar e incluso invadir, que fue por eso la razón que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales todos los decretos ejecutivos emitidos por Casa Presidencial, todos, y los del ministro de Salud. En este caso, hay que respetar también la independencia que tiene la Fiscalía General de la República, así como se debe respetar la independencia del órgano judicial y la independencia del órgano legislativo. Y siempre acá el presidente de la República está en ese interés de controlar todo el aparato del Estado. Y ese es el punto que que te estaba mencionando anteriormente, Josué, de que no solamente hay que ver el hecho de resolver la crisis, en cuanto a no dejar un vacío jurídico, y que ahora corresponde al presidente de la República darle una respuesta ordenada y sensata al país, sino que vimos cómo ayer se trató de impedir el funcionamiento de un órgano fundamental del Estado, la Asamblea Legislativa. Y aquí nos recordó a un episodio lamentable que tuvimos nosotros en este país, en el que duramente fue golpeada la democracia y el Estado de Derecho, el 9 de febrero. Ahora vimos cómo nuevamente resurgió por parte de los seguidores de Nayib Bukele, de otra vez ese juego, de estar llamando a la insurrección, ahora con los sindicatos que responden a Rolando Castro, e impedir, incluso cayendo ya en flagrante delito, pues, tal como lo manifestaba el fiscal general de la República. Porque usted ha insistido en 3 ocasiones, diputado, que detrás de esto está el ministro. ¿Qué pruebas tiene usted de eso? Estos son los sindicatos que se reúnen permanente con Rolando Castro. Ahí están las pruebas. Son los que siempre salen y acuden a defender al gobierno. Son los sindicatos que vimos, por ejemplo, dentro de esos sindicatos está Ricardo Monge, y que fueron los que asaltaron el local del STIS, y que Rolando Castro le dio credenciales a Ricardo Monge, a pesar de que él no había sido electo legítimamente por la asamblea de este sindicato, y que cuando fueron y se tomaron el local de este sindicato, la policía, en vez de actuar en contra de estas personas, lo que hizo fue defenderlas. Entonces, eso está a la luz, y los sindicatos lo conocen perfectamente, pues los movimientos sindicales saben perfectamente quiénes son estas personas, que responden pues a intereses no de los trabajadores, sino que intereses económicos. Vuelvo al tuit del presidente. El presidente dice que ustedes han caído en desacato por el hecho de que ustedes tomen decisiones unilaterales sin la comparecencia del Ejecutivo para poder llegar a un acuerdo conjunto para la aprobación de una nueva ley, como lo ordenó la Sala de lo Constitucional. Sí, la Sala de lo Constitucional en su fallo es muy clara.
Dice, la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo podrán, es decir, es potestativo, emitir una nueva normativa. Incluso, al momento en el que la Sala de lo Constitucional emitió esa sentencia, había un proceso de formación de ley en curso. Y fue el presidente de la República que debía de tomar en cuenta también lo dispuesto en por la Sala de lo Constitucional, y me refiero al proceso de formación de ley del decreto 648. No lo hizo. Pero esa es una interpretación que él hace, y pues yo lamento decirle al presidente de la República que quien hace ese tipo de valoraciones no debe ser él. Quien interpreta la Constitución es la Sala de lo Constitucional, y quien define si hay un delito o no es el fiscal general de la República. Entonces, a él no le compete hacer ese tipo de cosas. Yo pediría que por favor respetara las funciones de los otros órganos de Estado, y en este caso pues que respetara las facultades que tiene el fiscal general de la República. ¿Qué componentes hay en la ley, diputado, que tienen que ver con alargar por 30 días más el pago de algunos servicios básicos de las empresas? Eso es muy importante, porque en algún momento hubo personeros del gobierno que trataron de confundir a la población, diciendo de que se ponía en riesgo la suspensión del pago de facturas de servicios de telecomunicación como el cable, internet, telefonía, el pago de facturas del agua, el pago de facturas de energía eléctrica, cuando eso está contemplado en otro decreto. Es decir, incluso si el presidente de la República insiste en no, trabajar de manera coordinada con los órganos de Estado y tomar en cuenta la aprobación de esta ley, no se pone en riesgo la suspensión del pago porque está contemplado en otro decreto. Ahora bien, con este decreto... En el anterior está contemplado. Sí, ¿sí? A lo que voy es que eso es un decreto distinto, pero en este decreto viene una ampliación del beneficio. Entonces, ahorita lo que está en juego es el que se amplíe el beneficio un mes más. Si el presidente de la República no sanciona esto, todavía en este último mes no vamos a pagar la factura a las personas que junio. Junio. Correcto. Junio no se va a pagar. Correcto. Está contemplado. Ajá, pero con si se sanciona este decreto, se amplía un mes más. Esa es la ventaja. Tengo una duda porque la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional todos los decretos ejecutivos y también inconstitucionales las leyes que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa. No, la Sala de lo Constitucional expulsó del ordenamiento jurídico todos los decretos ejecutivos emitidos por el presidente de la República, pero ningún decreto ejecutivo del gobierno contemplaba la suspensión de pagos de estas facturas. Eso está en una ley que se llama Ley para la suspensión del pago de las facturas del servicio de telecomunicación. Es una ley especial. Y esa no fue expulsada del ordenamiento jurídico por la Sala de lo Constitucional. Esa ley sigue vigente. Las leyes que fueron declaradas inconstitucional fueron la ley de restricción de derechos, y que prácticamente era un estado que fue lo que nosotros denunciamos. Nosotros como FMLN no votamos por esa ley. Nosotros manifestábamos de que ese era un estado de excepción disfrazado. Lo que pasa es que le habían cambiado el nombre a la ley. Le habían puesto ley de restricción de derechos, pero en realidad era un estado de excepción. Y también una ley de cuarentena que fue aprobada y que pues restringía derechos que, acorde a la Constitución, deben ser aprobados por al menos 66 votos, siempre en el marco de un estado de excepción. Esas leyes en las que no participó el FMLN fueron las que fueron excluidas por la Sala de lo Constitucional, pero eso no incluye la ley de suspensión de facturas. Pero en esta ley que aprobaron ustedes anoche, bueno, que digámoslo de esta manera, si el presidente, que es una cosa que es quizás imposible de que vaya a ocurrir, de que el presidente sancione esta ley que ustedes aprobaron ayer, ¿qué es lo que establece? Entonces que se le amplía un mes más. Se le ampliaría un mes más, o sea que la correcto. gente tendría hasta el mes de julio. Julio, correcto. Empezar a pagar hasta el mes de agosto.
Es correcto. Ok, perfecto. Es correcto. ¿Y qué rubros son? ¿Es energía eléctrica? Energía eléctrica, agua y telecomunicaciones, que incluye cable, internet, cable y teléfono. ¿Fijo o celular? O celular. Sí. Ajá. Y ya también entiendo que el tema de pago de préstamos. Sí. En el pago de préstamos, aquí quiero, hay varios puntos, porque en esto la ciudadanía tiene varias dudas. En el caso de los préstamos con el sistema financiero, lo dispuesto por la Asamblea Legislativa es efectivamente que se suspendiera los pagos. El problema es de que la normativa que después hizo el Banco Central de Reserva para viabilizar la suspensión de pagos, el órgano ejecutivo, concretamente el Banco Central de Reserva, cambió un poco lo dispuesto por la Asamblea Legislativa, porque como en la ley no quedó que se hiciera bajo las políticas que discrecionalmente hicieran los bancos o las financieras. Los bancos y financieras, si se fijan, algunos han dispuesto cosas distintas. Hay un banco, ya iba a mencionar el nombre, Josué, hay un banco, yo creo, no sé, es uno de los más grandes del país. Ajá. Dispuso una política de que sin necesidad de que la gente hiciera un trámite, automáticamente se congelaban los pagos de los préstamos, ya sea tarjeta de crédito o préstamo personal, sin que la población tuviera que hacer un trámite. Ese era el espíritu que había aprobado la Asamblea Legislativa. Pero el Banco Central de Reserva lo que dijo es que cada banco iba a tener su política. Yo he estado revisando, he tenido el cuidado de ir revisando lo que ha dispuesto cada una de las instituciones financieras y veo que hay diferencias entre ellas. Hay otros bancos que han dicho, bueno, usted tiene que hacer todo este trámite para que yo le dé el beneficio de suspender los plazos. Cuando esto no es potestativo de un banco si lo da o no, es que lo debe de dar. Y en otros casos, pues que... O sea que es una ilegalidad que el banco establezca que a partir de lo aprobado por los diputados o por ustedes, interpreten a su modo y deciden cómo aplicarlo. Es correcto, que fue lo que prácticamente dijo el Banco Central de Reserva. Entonces ahí cambió un poco el espíritu de la ley, porque le dice a cada banco, ustedes hagan cada quien lo que quiera. No pueden. En todo caso... ¿O pueden o no pueden? A mi criterio no debería ser así. Okay. A mi criterio no debería ser así. Sino que el Banco Central de Reserva hubiera establecido una política uniforme para todo el sistema financiero y no dejar esa disparidad de criterios que cada quien hace lo que quiera. En ese sentido yo hago un llamado, eso lo puede cambiar perfectamente el Banco Central de Reserva, el Comité de Normas del Banco Central de Reserva, y que primero que se enfoquen, se limiten al espíritu del legislador y que le den el beneficio a todos los salvadoreños de forma uniforme, bueno, no importa cuál banco tenga. Yo quiero decirle que en mi caso particular, y lo voy a poner en mi caso particular, el que no tiene un préstamo aquí es porque en realidad aquí tiene pisto, pues, pero todos los pobres tenemos préstamos para salir adelante. Yo decidí suspender solo uno y le pedí al banco. El banco el banco yo llego y me dice no se preocupe, ya en automático nosotros le hemos dado a usted el beneficio. Usted tiene tanto tiempo para ahí no se le va a afectar su récord crediticio ni nada. ¿Verdad? Pero yo me acerco para pedir que me ayuden y el banco me dice no se preocupe, usted ya es beneficiario por la crisis del COVID. Ahora, lo que sí me dijeron que para un tercer mes, que es junio, había que sí hacer una aplicación que ya se hizo, ¿verdad? Entonces, un banco particular, ¿verdad? Porque, con los demás pues decidimos, bueno, vamos a hacer el esfuerzo de seguir con lo poco que tenemos, de seguir cumpliendo con nuestras obligaciones. Y de ahí sí se ha tocado suspender algunos servicios, ¿verdad? Y que entiendo yo, y usted aclare que la gente debe estar tranquila, que ese pago no va a ser de un solo sopete que se lo va a cobrar, por ejemplo, del sur o CAE, ¿verdad? No, o sea, se lo tienen que diluir. Es correcto. ¿Verdad? Y en eso sí, y si ahí sí, si una empresa viene y le reclama a usted los 3 meses de un solo, porque lo acumulan en los recibos, ¿verdad? Y eso es ilegal, entiendo yo. Sí. O le va a poder reclamar la empresa a usted los 3 meses. Mire, aquí está un recibo con los 3 meses acumulados. Eso es lo que me tiene que pagar usted.
Si no, le voy a cortar la luz. No, se tiene que diluir, correcto. Yo creo que ese término es como el que ejemplifica de mejor manera. Sí, claro. Se suspende, no es que se exonere el pago, se suspende. Es decir, yo siempre lo voy a tener que pagar. Ahora bien, si de nada sirve que a mí me suspendan el pago cuando de repente, una vez terminen los 3 meses, ojalá que el presidente sancione esta ley y sean 4 ahora, pero de nada sirve que termine el plazo y a mí me cobren todo el acumulado de un solo. Exacto. Porque no salimos de nada. No salimos de nada. La intención es que esto se vaya diluyendo y se da un plazo. Un plan de pagos. Un plan de pagos. Que en cada mes subsiguiente, después de finalizado el periodo para el que ustedes han legislado, se le vaya a poner un pequeño porcentaje a la factura mensual. Es correcto, prorrateado. Exactamente. Si no me equivoco, el plazo son 2 años en el que se puede diluir. Exactamente. Eso es lo que... Y ahora también, nosotros también podemos ver si podemos pagar, tal vez no la totalidad. Es decir, no necesariamente yo puedo dejar que se me acumule. El que reactivándose un poco, aunque yo lo dudo mucho, pues, porque esto de levantarnos de estos 80 días en los que, más de 80 días en los que la economía ha estado prácticamente cerrada, esto va a costar, pues. Sí, esto no es así que ahorita, no, esto va a costar. Y fíjate, o sea que en este tema, porque yo sé que la mayoría de empresas son micro y pequeñas empresas. Y la mayoría de las micro y pequeñas empresas, no todos, digamos, están dentro del umbral de la formalidad. Hay muchas micro y pequeñas empresas que se les considera informales, por distintas razones. Y por esa condición se les hace difícil acceder al sistema financiero. Viendo lo que pretende hacer el Ejecutivo con los fondos que nosotros le hemos autorizado en la Asamblea Legislativa, hablando de los 3.000 millones de dólares, fíjate que no sé, Josué, por qué a este sector informales, que son micro y pequeñas, les exigen tener préstamos vigentes en el sistema financiero y tener un récord crediticio, una calificación de A o B. Y cuando tú revisas el proyecto de ley del Ejecutivo, a las grandes empresas no les exigen ningún requisito, ninguno, sino que el Ejecutivo discrecionalmente les puede dar toda la plata que ellos requieran. Y a los informales, de los 3.000 millones de dólares, solo les dejan 100 millones, nada más. Y solamente para los que tienen préstamos vigentes en el sistema financiero y con un récord crediticio A o B. Si son informales, difícilmente van a tener un préstamo en el sistema financiero. Pueden tenerlo, pero fuera del sistema financiero, sí, ¿verdad? Con un ayuntista, un usurero. Un usurero, exactamente. Y puede tenerlo en el sistema financiero, pero en una categoría A o B no es tan fácil también. O pueda que sí tenga acceso al sistema financiero, pero recién haya pagado su préstamo y en este momento no tenga un préstamo vigente. ¿Y por qué se le va a castigar a ese empresario? Solo porque no tiene préstamos. Entonces, hay que hacer un llamado y nosotros en la Asamblea Legislativa hemos estado exigiendo, nosotros como FMLN hemos estado exigiendo que no se excluya de esa manera a los micro y pequeños empresarios y que no suceda que lo que se prevé, pues, con los grandes empresarios con los que se reunió el presidente de la República, que son miembros de la oligarquía, ahí ha quedado claro de que no es que se ha discutido un plan de reapertura económica. Ahí lo que se discutió es la repartición de esos 3.000 millones de dólares. Y es lamentable porque estos grandes empresarios que se reunieron con el presidente, la mayoría de ellos siguen trabajando, sus empresas no han cerrado. Aparte que aunque cierren, tienen la capacidad económica de seguir, pues inmediatamente termine esta crisis. Pero los micro y pequeños empresarios que sí están, digamos, que todo este tiempo su capital de trabajo lo han utilizado para subsistir ante la falta de ingresos. El dinero que tenían para comprar la mercadería lo ocuparon ahora para comprar comida. Y que aunque nosotros en la ley pongamos una fecha cierta para la reapertura económica y se las habilite a algunas empresas para que empiecen a trabajar inmediatamente, aunque ya estén habilitados y puedan salir a la calle, pero si no tienen capital de trabajo, no lo van a poder hacer. Entonces ahí sí es un punto que
nosotros vamos a seguir insistiendo en la Asamblea Legislativa. Ojalá que el gobierno y los partidos de derecha ya desistan de esa intención de excluir a los pequeños empresarios y los micro y los trabajadores por cuenta propia y solo hacer una piñata entre los grandes empresarios. Bueno, mire, tengo rápido 2-3 minutos más, vea, para poder atender 1 o 2 llamados nada más en el segmento de Opinión Ciudadana, porque estamos de verdad aquí corriendo con el tiempo. Creo que los argumentos que usted ha planteado, y yo realmente debo de públicamente agradecerle, porque no es fácil, ¿verdad? Usted ha salido a la 1:30, 2 de la mañana de la asamblea y cumplió, ¿verdad? con el compromiso que tenía esta mañana de poder estar acá rindiendo cuentas, porque hay que decirlo con claridad meridiana, parte de su responsabilidad como funcionario público es, por medio de estos espacios de opinión, rendir cuentas a la ciudadanía sobre el trabajo que están desarrollando, es parte de sus obligaciones. Entonces hay que agradecerlo, porque no es fácil, o sea, 2 de la mañana, llegar, no dormir nada y venir para estar aquí a las 6:30, 6 y piquito. Entonces yo creo que es necesario que de verdad le reconozcamos el esfuerzo que se hizo para poder estar aquí. Buenos días, adelante con su comentario. Muy buenos días. Yo creo que ya está confirmado la situación. Vea usted el frente cómo ha cambiado, con respecto al caballero ahí que está en la entrevista. No tengo nada contra él, pero yo colaboré con el frente como ciudadano salvadoreño. Trabajé en 2 campañas. Me arrepiento ahora, porque fíjate una cosa, que los ideales mantienen a un partido político. Yo no sé cuál es el ideal del frente hoy, porque yo creo que en el gane de Bukele, el partido más golpeado fue el PN en el sentido político, porque el presidente destituyó a muchos familiares, y aunque hoy va a decir también que Bukele tiene familia, y quién no los ha tenido, pero lo que ha sido claro que no ganan salario. Pero el punto es que la diputada Cristina estaba verificando yo una información que sí en efecto tenía 2 familiares, al esposo y creo que al papá. Entonces yo digo, ella no sé si se está vengando del presidente personalmente, o si todo el partido está concatenado por esa cuestión, ¿verdad? De que se quieren vengar, tomar vendetta con el presidente porque los despidieron a sus correligionarios. Yo tengo una pregunta para usted. Dígame. De lo que ha planteado el diputado Suazo sobre lo que decidieron en la madrugada, ¿qué opinión tiene? Fíjense que como eso fue hasta bien noche. Usted no sabe, entonces. No, o sea, no estoy tan informado porque hasta ahora voy a ver la información. Pero lo que necesitamos es que el argumento que él está planteando sobre lo que aprobaron es lo que debemos ahorita de... Y no es que yo le quiera dar orientación sobre qué, pero considero que es prudente que lo que ha dicho el diputado, pues, qué es lo que no nos gusta y cómo lo rebatimos, ¿verdad? Bueno, sí, o sea, sí, tiene razón. Es que, como le digo, las discusiones, porque el problema fue mire, las discusiones que tuvieron los 6 días no llegaron a nada, ¿verdad? Porque de hecho, yo lo que puedo decir es que hay intereses marcados, pues, en las discusiones. ¿Verdad? Lo que sí es relevante es esto, ¿verdad? Y el pueblo lo sabe, que nunca habíamos tenido un presidente como hablar conforme de cara al pueblo. Eso no lo hemos tenido. Muy bien. Entonces, ahora, el punto es esa confrontación, ¿por qué no fueron a casa presidencial? Pues, o sea, ese es el punto, ¿por qué no fueron? La comisión del Ejecutivo fue a 6 días, ¿por qué no fueron a casa presidencial un día? Yo creo que en un día hubieran arreglado esta situación. Correcto. Ahí está. Eso era lo que queríamos, ¿verdad? Que porque la pregunta es por qué entonces, si habían ido 6 días los del Ejecutivo a la Asamblea, porque ustedes no fueron un día allá a la Casa de Gobierno. Un último llamado. Buenos días, adelante. Buenos días, Natambaki. Solo quiero decirle al diputado Suazo que los que anduvimos en el conflicto armado, yo participé, diputado Suazo, en el conflicto armado con unos primos. Y créame que ahora nos extraña que ustedes estén unidos con Arena, donde a nosotros cuando estuvimos en el conflicto armado se nos enseñó otra cosa, diputado Suazo. Y créame que nos da vergüenza decir que pertenecimos al FMLN, solo eso, estamos indignados con el partido. Nosotros anduvimos exponiendo nuestras vidas para que ustedes ahora se unieran con los más sinvergüenzas del país. Nos da vergüenza, créamelo, estoy indignada y con cólera. Muy bien, gracias.
Bueno, quizás sí, por el tiempo nos vamos a quedar hasta ahí. Diputado Suazo. Bueno, en cuanto a primero agradecer las participaciones de los ciudadanos. En cuanto a la primera participación, el amigo preguntaba de por qué no asistir a las convocatorias del presidente de Casa Presidencial. Bueno, para empezar, la primera convocatoria, y yo creo que esta discusión de que si era en un lugar o era en el otro, realmente no es lo que está de fondo. La primera se dio para el hospital. Que era, digamos, seguir estorbar a los médicos, ¿verdad? Yo creo que no era idóneo realmente, porque en el hospital es para tratar las enfermedades, ¿verdad? La Asamblea Legislativa es para aprobar leyes, y eso es lo que se pretendía. Y en todo caso, la convocatoria la hizo formalmente el presidente de la Asamblea Legislativa, pero lamentablemente el órgano ejecutivo no asistió. Ahora bien, posteriormente, la Casa Presidencial hizo una convocatoria. No fueron todos los diputados, fueron algunos. ¿Y qué fue lo que vimos en esa reunión en la que asistieron este grupo pequeño de diputados, que son los diputados, digamos, oficialistas, por decirlo así? No discutieron la ley. En ningún momento. No hubo discusión de ley. No se pusieron a discutir artículo por artículo. No es que fueron discutiendo, deliberando y dijeron, primer artículo, y fueron construyendo un cuerpo de ley. No. Jamás lo hicieron, sino que fue una reunión donde hicieron sendos discursos para la Cámara. Pero lo que había exigido la Sala de lo Constitucional era la construcción de un cuerpo normativo. Y en esa reunión en ningún momento se trabajó para ello. Entonces, nosotros no podíamos, nosotros sí queríamos trabajar de verdad. Cumplir con lo dispuesto en la sala por la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Eso es todo. Ahí no hay mayor cosa que discutir. O sea, una cosa es un show montado por parte del gobierno y otra cosa es la disposición real de sentarse y negociar. Y en cuanto a lo que mencionaba también sobre que en los 6 días que se estuvo discutiendo en la Asamblea Legislativa, en el proceso anterior de formación de ley con respecto al decreto 648, no podemos decir que no se llegó a nada. El 90% de lo aprobado en el decreto 648 fue con mutuo acuerdo, con consenso entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Entonces no podemos decir de que no se llegó a nada y que fue infructífero el proceso de negociación en esos 6 días, sino que la mayoría del decreto 648 fue en mutuo acuerdo. Ahora, llegar a un acuerdo al 100% es casi imposible y también no nos pueden obligar a que se pongan de acuerdo las dos partes. Ahora, la señora decía que ustedes estaban trabajando unificados con Arena. Sí, en cuanto a la compañera que habló, yo creo que aquí hay que tener un proceso de análisis profundo, sentarse y analizar detenidamente qué es lo que está sucediendo y ver las actuaciones del grupo parlamentario del FMLN a la luz de lo que se busca, indistintamente de las coincidencias que pueda haber coyunturalmente con distintos grupos parlamentarios. Nosotros lo que estamos buscando es, no solamente en este tema, sino que en diversos temas que hemos tenido alrededor de este año que hemos tenido de convulsión en cuanto a este primer gobierno en esta administración. Y fundamentalmente lo que nosotros hemos hecho es buscar que se respete el Estado de Derecho y la democracia, que se respete la independencia de poderes. Y eso principalmente está enfocado en cuidar lo conquistado en los acuerdos de paz. Entonces, nosotros lo que queremos es que la lucha que se tuvo en ese momento y que fue una conquista concretizada, materializada en los acuerdos de paz, eso respetarlo. Entonces es precisamente el respeto de la lucha que se tuvo en el conflicto armado y que logró conquistar unos acuerdos de paz, que se cuidar una democracia y no caer nuevamente en las garras de una dictadura, que es lamentablemente lo que hemos estado viendo con este régimen autoritario por parte del presidente Nayib Bukele, que ha sacado a los militares incluso no solamente a hacer funciones que no le competen, acorde a la Constitución y acorde a los acuerdos de paz, sino que hemos estado viendo cómo los militares cada vez están ganando más poder, incluso nombrándolos como gobernadores, incumpliendo
los acuerdos de paz. Hemos visto cómo este gobierno está impulsando políticas neoliberales. Hemos visto cómo este gobierno claramente está identificado como de derecha. Hemos visto cómo este gobierno ha estado recortando el gasto social, recortando programas sociales, que son las conquistas que se tuvo en las administraciones del FMLN. Entonces, nosotros como grupo parlamentario del FMLN vamos a continuar buscando que se respete la Constitución, que se respete el Estado de Derecho, que se respete la independencia de poderes, que se respete los acuerdos de paz y que se respeten las conquistas sociales logradas en los gobiernos del FMLN. Creo que hay un punto, y rápidamente, un punto que es importante, que el FMLN, revisando yo en los archivos aquí en mi computador, no votó por la primera ley de emergencia que le dio paso a la cuarentena. Entiendo que ustedes decidieron no hacerlo porque limitaba algunas libertades constitucionales consagradas en la Carta Magna hacia la ciudadanía. Ustedes no votaron por esa ley. Es correcto. Hasta donde tengo entendido, ¿verdad? Sí. Y hemos visto cómo eso es lo que hemos tenido que, por ejemplo, hemos tenido por parte del gobierno la instrumentalización de la Fuerza Armada para coartar libertades de los ciudadanos, que es lo que se luchó por mucho tiempo en las dictaduras militares, que se utilizaba la Fuerza Armada para hacer, eso recordaba lo que se tuvo en algún momento, los toques de queda, ¿verdad? Y esto lamentablemente se estuvo reviviendo episodios de esa dictadura militar ahora con este régimen autoritario de Nayib Bukele. Gracias, diputado, un enorme placer que haya comparecido este día viernes y aún así que trasnochado. Le agradezco mucho, de verdad, el esfuerzo. No, gracias a ti, Josué, y es un gusto estar acá también compartiendo con ustedes. Un saludo en especial entiendo que este canal se ve también porque a nivel nacional, 3 canales más de cable. Sí, pero tiene bastante audiencia en el oriente del país y pues yo tengo familia ya en el oriente, así que si me están viendo, saludos para ellos. Muy bien, correcto, lo más seguro es que sí. Bueno, vamos a ver qué pasa en las subsiguientes horas con las decisiones que tome el Ejecutivo, resultado de lo que ha actuado la Asamblea con la superación del veto y la nueva ley. Vamos a ver qué pasa y si no se cae en un vacío jurídico y qué vaya a pasar si eso llega a suceder. Bueno, ahí está, la moneda está en el aire y vamos a ver qué pasa, si el presidente decide vetar o si el presidente decide observar o sancionar la ley. El plazo termina hoy a las 12 de la noche dado por la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué vaya a ocurrir? Pues no sabemos. Ciertamente, en algo tienen razón los diputados, es que la pelota hoy está en la cancha del Ejecutivo después de lo actuado esta madrugada por ellos. Les agradezco mucho la sintonía durante toda esta semana. Seguimos adelante. Nos reencontramos el próximo lunes, siempre a 6:30 de la mañana. Recuerden, si me ven en la calle, me saludan de lejito porque estamos en cuarentena. ¿Ves? Mira. ¿Ve? Y, pues, por supuesto, ustedes me conocen. Yo soy Josué Natambaqui. Buenos días para todos.